Bien, ya está corriendo la grabación, entonces vamos a tratar un tema de química. Sabemos que la química tiene por objeto de conocimiento a la materia. Materia. Ahí está. Tenemos por objeto de conocimiento a la materia. Bueno, la materia, sí, va a estar constituida primordialmente por lo que llamamos átomos. La constituyen los átomos. Entonces, podemos definir al átomo como la partícula más pequeña de la materia. Ese es el átomo, como la partícula más pequeña de la materia. Ahora, cuando hablamos de átomos, pues obviamente estamos haciendo referencia a un elemento químico, ¿sí? A los elementos. Digamos que los elementos están constituidos por átomos. El elemento químico es lo que podemos nosotros observar o lo que está a la vista de nosotros. Y los átomos no. Los átomos son tan pequeños que no los podemos ver ni siquiera con microscopios potentes. No hay manera de verlos. Entonces, se les observa de forma indirecta. Se hace una serie de experimentos indirectos que nos permiten decir, bueno, aquí hay un átomo o esto es un átomo porque estos experimentos indirectos nos van indicando esas cosas. Ya lo iremos desarrollando. Ahora, los elementos que conocemos, los elementos están constituidos por átomos, es decir, los elementos tienen átomos iguales, ¿sí? Entonces, un metal, por ejemplo, el aluminio, está formado o constituido por átomos de aluminio, o los átomos que nos describen o nos determinan lo que sería el aluminio. Entonces, recordemos que los elementos vamos a tener a los metales y a los no metales. Entonces, tenemos aquí a los metales y a los no metales. Los metales siempre los designamos con una M mayúscula y los no metales los designamos con una NM. Así, ¿ok? Tanto los metales como los no metales los vamos a encontrar en una disposición o agrupados en la tabla periódica. Entonces aquí vamos a tener a la tabla periódica. Ahí van a estar la disposición de los átomos, ¿sí? Ya tendremos oportunidad de hablar acerca de la tabla periódica. Ahora, todos los átomos, a su vez, van a estar constituidos por una serie de partículas. Estas partículas que conforman al átomo también les da las propiedades muy especiales que va a tener el átomo y cada uno de los átomos, o sea, cada uno de los elementos. Ahorita vamos a ir haciendo hincapié en cada una de estas cosas. Bueno, está formado por protones que se designan por una P y tienen una carga positiva. Neutrones que se designan por una N y no tiene carga. Y los electrones por una E y tienen una carga negativa. Tanto los protones como los neutrones constituyen al núcleo. Estos son los que constituyen al núcleo del átomo o núcleo atómico. Y ese núcleo lo vamos a poder designar o identificar porque en él vamos a encontrar lo que conocemos como la masa atómica. La masa atómica se designa por A, por una A, ¿sí? Y esa masa atómica no es otra cosa más que los protones
más, bueno, lo voy a poner, no le voy a poner el signo, los protones más los neutrones. Esa es la masa atómica. Y tenemos al número atómico. Y el número atómico que se designa por Z no es otra cosa, ¿sí? No es otra cosa más que el número, así, el número de protones que están en el núcleo. Ese es el número atómico. Los electrones tienen otra circunstancia. Los electrones son los que los vamos a encontrar en lo que llamamos el orbital atómico. Y también tendríamos que designar, obviamente, qué es el orbital. Bueno, esto es lo que nos permite saber cuántos elementos tenemos, porque en la tabla periódica hay 118 elementos, ¿sí? Que van desde el hidrógeno, que es 1, hasta el organoxenón, que es el 118. Esos son los 118 elementos que están en la tabla periódica. Y obviamente hay 118 átomos. 118 átomos porque tienen un protón, como el hidrógeno, o 118 como el organoxenón. Entonces van desde 1, 2, 3, 4 y así hasta el 118. Eso es cada uno de los diferentes tipos de átomos. Y la materia está formada por átomos. Bueno, lo importante aquí y lo que vamos a estudiar en este momento son algunas de las teorías, ¿sí?, que describen al átomo. Entonces vamos con las teorías y modelos atómicos. Vamos a hacer una pequeña descripción de lo más importante y lo que necesitarían ustedes para presentar el examen. ¿Ok? Bueno, empecemos por la más antigua de todas, que es como una especie de, sí, no es una teoría como tal, pero es una descripción de la materia bastante antigua. Entonces lo vamos a llamar como una descripción. Esto se lo atribuimos a Demócrito. Es un antiguo filósofo griego del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Él es un filósofo naturalista o filósofo de la naturaleza griego, ¿sí? ¿El que estableció? Bueno, lo que va a decir este Demócrito va a establecer lo que vamos a llamar como el atomismo. Es un pensamiento filosófico. Un pensamiento al que se le conoce como atomismo. ¿Ok? Este atomismo lo vamos a encontrar en un libro que es de Leucipo. Leucipo escribió una obra que se llama La naturaleza de las cosas. Es un poema científico. Y ahí en ese libro habla precisamente de cómo el mundo se puede explicar, y todo, absolutamente todo, el mundo, los sentimientos, las pasiones, todo se puede explicar a partir de este modelo. Recuerden que son filósofos y entonces dan una explicación incluso de la ética, dan una explicación de por qué los hombres se enojan o son alegres o son tristes a partir de este pensamiento que es el atomismo. Bueno, ¿qué dijo Demócrito? Lo que estableció es que la materia no se puede dividir infinitamente. ¿Ok? Sino que al final quedaría un átomo. ¿Ok? No dijo como tal átomo, pero podríamos decir que es una partícula
indivisible e indestructible. Bueno, tengamos mucho cuidado. Demócrito no está diciendo que la materia está hecha de átomos. No como tal, no está diciendo eso, que la materia está hecha de átomos. Dice que si nosotros dividimos a la materia, va a llegar un momento en que ya no la vamos a poder seguir dividiendo. Y lo que nos va a quedar es algo, ¿sí?, que ya no tiene corte. Átomo significa sin corte. Y entonces dice, va a quedar un pedazo de materia, lo que hoy llamamos partícula, que es indivisible e indestructible. ¿Qué quiere decir? Que ya no la puedo seguir dividiendo y que no la voy a poder destruir. Y las interpretaciones podrían ser a que, entonces en la materia hay partículas. No lo dice exactamente así, pero las interpretaciones se pueden dar y después muchas cosas se pueden explicar de esa forma. Bueno, pasó mucho tiempo hasta que llegó la teoría atómica de la materia. Teoría atómica de la materia. ¿Ok? Esta teoría atómica fue desarrollada por John Dalton. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí a un científico inglés que fue John Dalton. Él vivió en los años más o menos, ahorita les digo, de 1766 a 1844. ¿Sí? Les pongo la fecha para que ustedes tengan, desde el punto de vista histórico, la historia universal, más o menos en qué época estamos. Estamos en lo que es el racionalismo, la ilustración. Entonces, durante la ilustración, este es un filósofo, científico inglés y filósofo también, matemático y muchas cosas. Entonces, buscaba una explicación de las cosas, una explicación del mundo. Ya existía la química, ya Lavoisier había establecido la diferencia entre la alquimia y la química como una ciencia, a la química ya categorizada como una ciencia, algo racional y menos alquimista, menos con muchas cuestiones espirituales y cosas así. Entonces él estableció su teoría a través de una serie de postulados. Y son interesantes los postulados porque dice Dalton que los elementos están formados por partículas pequeñas, ¿sí?, muy pequeñas obviamente, ¿sí?, llamadas átomos. Vean, toma el mismo nombre que Demócrito, o sea, adquiere el nombre de sin división. Entonces dice, pero él sí ya está diciendo que la materia está formada por átomos. No lo prueba, solo es una teoría que sirve para explicar muchas cosas. Luego dice, todos los átomos de un mismo elemento, son idénticos en masa, tamaño y propiedades. ¿Ok? Aquí hay que hacer hincapié en algo. Dalton se equivocó, ¿ok? Porque hoy en día sabemos de la existencia de los isótopos. Aquí les voy a poner átomos con masa diferente, como carbono 14, carbono 12, ¿sí? Por ejemplo, carbono 14 y carbono 12. Eso es como ejemplo. Hay muchos isótopos de diferentes tipos, pero un elemento
Él decía que tenían la misma masa, el mismo tamaño y las mismas propiedades, los átomos de un elemento, ¿sí? De cualquier elemento. Los átomos de oro solo son átomos de oro, los átomos de aluminio solo son átomos de aluminio, pero en ese entonces él no podía calcular las masas, ¿sí? Como lo hacemos hoy, y hoy sabemos que hay isótopos, isos, mismo, topos, como espacio o lugar, entonces son la misma forma, son iguales, pero tienen masa diferente. Entonces, ahora sí, el carbono está formado de átomos de carbono, pero carbono 12 y carbono 14. El hidrógeno está formado por hidrógeno, deuterio y tritio. Tiene 3 isótopos. Y así, muchos elementos tienen varios isótopos. Pero eso no lo sabía Dalton. Se los pongo en hincapié porque en el examen podrían preguntarlos en qué se equivocó la teoría de Dalton o cuál es la corrección moderna. ¿Ok? Y luego dice, los compuestos están formados, los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. ¿Ok? En una versión más bonita o más poética de este tercer postulado, dice que los compuestos o las reacciones no es otra cosa más que un reacomodo. ¿Ok? Entonces, un cuarto postulado dice que las reacciones químicas no son otra cosa que un reacomodo de los átomos. Esto es muy brillante, ¿eh? De verdad, tremendamente brillante. Ahora, lo que hizo la teoría de Dalton es explicar muchos fenómenos. Entonces, la teoría da una explicación a varios fenómenos. Vamos a poner, explica diversos fenómenos químicos. Como algunos de esos fenómenos que es capaz de explicar esa teoría, pues es, por ejemplo, la ley de las proporciones definidas. ¿Sí? O sea, que el agua, siempre es H2O. Esas son las proporciones definidas. ¿Sí? Luego explica la ley de las proporciones múltiples. Ley de las proporciones múltiples, que establece que puede haber monóxido de carbono y dióxido de carbono, o sea, los mismos elementos formando dos compuestos diferentes en diferente proporción de masas. Por eso hay monóxido, dióxido de carbono. Por eso hay H2O, siempre es H2O. Entonces son las mismas proporciones definidas o proporciones múltiples. La ley de conservación de la masa, ¿sí? También explica eso. Explica la solubilidad. ¿Por qué algo se puede disolver? ¿Sí? Explica también la solubilidad a través de la disociación de las diferentes partículas y algunos otros, ¿ok? Hace la explicación de muchas cosas, pero no demuestra la existencia de los átomos. Eso va a venir después con los modelos para la estructura atómica. Entonces vamos a tener ahora sí a la estructura atómica. Y esto va a ser a través de los modelos físico-matemáticos, del átomo. ¿Por qué modelos físico-matemáticos? Porque ya fueron los físicos los que incursionaron en esta cuestión de los átomos. O sea, ya se aceptaba como explicación
de muchos fenómenos la teoría atómica de Dalton, pero como una teoría que era explicable, pero no había ninguna evidencia de que existieran los átomos, hasta que se empezaron a crear esos modelos, ¿ok? Entonces, dentro de los modelos del átomo, vamos a tener a el de Thomson. Déjenme ponerles aquí su nombre correcto, que es J.J. Thomson, así, J.J. Thomson, ¿sí? Este fue en el año de 1908. No, antes. Estoy mintiendo. Esperen un ratito, déjenme ver. ¿En qué año tenemos aquí? 1906. Entonces, el año de 1906, ¿cómo saca su modelo? A este modelo se le llama modelo del budín de pasas. No sé qué es un budín de pasas porque no soy inglés y menos de esa época, ¿sí? Entonces, pues no tengo la menor idea qué es un budín de pasas. Pero vamos a hacer más o menos una descripción de lo que él hizo. Aquí quiero corregir algo en los postulados. Él los escribió, Dalton, en el año de 1808. 1808. ¿Ok? Nada más esa pequeña corrección. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es el modelo de Thomson? Bueno, él estaba trabajando con un tubo de rayos catódicos. Así, un tubito. ¿Ok? Vamos a llamarle tubo de rayos catódicos. Tubo de rayos catódicos. ¿Qué son los rayos catódicos? Bueno, son unas pequeñas cosillas que salen de un cable y entran a otro cable, ¿sí? O sea, de una plaquita a otra plaquita. Aquí tenemos una placa y acá tenemos otra placa. Ahí está. De un lado está una carga negativa y del otro lado está una carga positiva. A esto se le llama ánodo, ¿no es cierto? A esto se le llama cátodo, ¿ok? Así se le llama a este cátodo y a este se le llama ánodo, ¿sí? A la parte negativa el cátodo y a la parte positiva el ánodo. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues algo muy simpático. Van a empezar a haber pequeñas partículas que van a viajar, ¿sí? De un punto a otro punto. El recorrido va a ser precisamente del cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Esas pequeñas partículas resulta que van a tener una carga negativa. Entonces, a esas pequeñas partículas que están ahí se les va a llamar electrones. Él las va a llamar electrones. De hecho, es el descubridor de los electrones y tienen carga negativa. Y él va a hacer una descripción, o sea, una relación entre la masa y la carga del electrón, ¿sí? Entonces va a relacionar la carga y la masa del electrón y va a obtener un valor que va a ser más o menos de menos 1.7 o 1.76, ¿sí? Por 10 a la 8, así, por 10 a la 8, ay, ese no me salió, por 10 a la 8, ahorita le ponemos el 8, coulombs gramos, ¿ok?
Entonces vamos a poner ahí un 8 por 10 a la 8. Ahí está. Lo ponemos ahí. Perfecto. ¿Sí? Esa es la relación carga-masa del electrón. Eso es lo que va a encontrar Thomson. Y entonces su modelo del átomo es un modelo bastante interesante y entonces va a ser el de budín de pasas. Es decir, va a tomar un átomo, pero vamos a ponerlo en otro color. Así va a decir que hay un átomo y dentro del átomo van a estar los electrones. El átomo va a tener una carga positiva y ahí adentro van a estar los electrones. Este es el budín, ¿sí? Entonces los electrones tienen carga negativa mientras que el átomo tiene carga positiva. Ese es el modelo de Thomson. Luego vamos a tener otro modelo, que es el último que vamos a ver aquí nosotros, ¿sí? Y ese modelo es el de Rutherford. Entonces vamos a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está. Es Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Rutherford. ¿Ok? Esto lo va a hacer en el año de 1910, ¿ok? Para que se ubiquen más o menos. México pues, estaba pasando por otras circunstancias y a esto se le conoce como modelo planetario. ¿Sí? Es el modelo llamado modelo planetario. ¿Sí? Él estaba haciendo un experimento bastante interesante, muy, muy interesante. ¿Sí? Estaba trabajando con una caja. No le cambio. ¿Sí? Fíjense, estaba trabajando con una caja y dentro de esa caja había un material radioactivo. Vamos a ponerle así. Entonces aquí había un material radioactivo. Apenas si se puede ver. Y de ese material radioactivo salían unas pequeñas partículas. De ahí disparadas. Salían de ese material algunas pequeñas partículas llamadas partículas alfa. Vamos a ponerlos de un color, ¿qué será? Así más o menos, así, así salían disparadas una serie de partículas así, para todos lados, así, partículas alfa, ¿ok? Y esas partículas alfa chocaron con una pequeña lámina. ¿Sí? Una lámina, vamos a ponerla aquí, ahí está, sí. Chocaron con una lámina de oro, y de esa lámina de oro, bueno, se encontró que esas partículas podían atravesarla y salir disparadas en diferentes direcciones, o sea, las partículas alfa podían atravesarla y salir en diferentes direcciones. Ahí están las partículas alfa, podían atravesar a esa lámina. Y ahora sí, vamos a ver. Material radioactivo. Ya se conocía la radioactividad, ¿ok? Estas son las partículas alfa, así se llaman, estas partículas alfa. Esta es una lámina de oro y entonces podían atravesar. ¿Y cómo es el modelo de Rutherford? Bueno, pues el modelo de Rutherford dice que hay un núcleo, así, un núcleo de carga positiva y alrededor de ese núcleo de carga positiva van a estar los electrones fuera del núcleo. Estos ya están afuera, en alguna parte, fuera del núcleo. ¿Sí? Eso es lo que explica por qué
las partículas alfas podían atravesar así y ser ligeramente desviadas o podían atravesar de manera directa, ¿sí? Sin chocar con ninguna. Bueno, ahí chocó, pero vamos a suponer que pase por ahí, o que eran completamente desviadas esas partículas alfa. Entonces vamos a ver cómo esas pequeñísimas partículas alfa, ¿sí?, atravesaban, ahí están, las partículas, y atravesaban de manera derecha o eran desviadas o completamente desviadas hacia atrás, es decir, que chocaban con algo sólido por completo y eran desviadas hacia atrás. Ok, y ahí tenemos nuestra explicación. ¿De acuerdo? Por eso se llama modelo del sistema planetario. Bien, nos faltan otros modelos. Eso los veremos en otra ocasión porque hay que revisar más cosas. Pero vean cómo vamos pasando de una visión filosófica, de pensamiento, donde se llega a una conclusión por lógica, ¿sí?, por un aspecto lógico. Después, como una teoría, sin confirmar absolutamente nada, solo como una teoría para explicar muchos fenómenos químicos. Y fue una teoría muy aceptada, la de Dalton, por otros rechazada, hasta que se descubre el átomo. Y entonces descubre que sí, pero es un trabajo muy largo, de muchísimo tiempo. Vean, 1906, luego 1910, después vamos a ver que en 1913, Bohr es el que va a establecer el modelo, pero ese modelo lo vamos a estudiar un poquito después. Entonces, hasta aquí dejamos la grabación para lo que ya es la materia y cómo se conforma la materia. Entonces, terminamos la grabación.